El peor error que cometí en mi matrimonio fue dejar que la prima de mi esposa entrara en mi propia casa. Ella se llamaba Citlali, y desde que llegó a nuestra vida todo empezó a ponerse pesado. Al principio pensé que venía a ayudar, pensé que solo era una mala racha familiar, y que necesitábamos apoyarnos entre todos, pero con el tiempo entendí que Citlali no llegó por necesidad, llegó porque vio una puerta abierta, y quiso meterse hasta el fondo. Empezó a inventar cosas de mí. Empezó a mover la cabeza de mi esposa con comentarios pequeños, de esos que parecen inocentes. También se acercó a mí con otras intenciones, y cuando vio que yo no le seguía el juego, se llenó de coraje. Quería hacerme quedar como un mal hombre, como alguien que se aprovechaba de la ausencia de su esposa, y lo peor de todo, es que por un tiempo casi lo logra. Saludos, comunidad del último huésped. Mi nombre es Gael, y esto que voy a contar comenzó por culpa de una confianza mal puesta. Mi esposa se llama Itzel. Ella tenía una prima llamada Citlali. Era una mujer que yo conocía desde hacía varios años, porque en el pueblo casi todos sabíamos algo de todos. Además, Citlali había salido con un amigo mío cuando éramos más jóvenes. Desde ese tiempo yo sabía que era una mujer complicada. Tenía una forma muy pesada de tratar a la gente y siempre terminaba metida en algún problema. Por eso cuando empecé a salir con Itzel, no me dio mucha tranquilidad saber que Citlali era de su familia. Itzel era muy distinta. Era una mujer trabajadora, tranquila y seria para sus cosas. Citlali era de esas personas que llegaban a un lugar, y al poco rato ya había pleito. Si no encontraba problema lo inventaba. Con mi amigo pasó algo parecido. Ella era celosa hasta por cosas que no tenían sentido. Le revisaba todo, le reclamaba por cualquier saludo, y le armaba discusiones por rumores que ella misma creía. Mi amigo estaba enamorado, también era muy noble, y por eso se dejaba hablar como si siempre tuviera la culpa. Citlali levantaba falsos, le hacía creer que él desconfiable, y que ella era la lastimada, pero al final, la que andaba con otro hombre era ella. Cuando mi amigo se enteró la dejó, y aunque ella lloró y juró que todo era mentira, ya nadie le creyó igual. Después pasaron los años, yo me casé con Itzel y traté de no pensar tanto en eso. A fin de cuentas, cada quien cambia con el tiempo, o al menos eso quería creer. Citlali pasaba por la casa muy de vez en cuando, llegaba amable, saludaba a mi esposa y se sentaba un rato en la tienda. Nunca se portó grosera frente a mí, por eso fui bajando la guardia. Mi esposa también iba a visitarla a su casa algunas tardes. Yo nunca me metí en eso porque eran familia, y porque Itzel siempre fue una mujer muy centrada. El problema empezó cuando mi suegro se enfermó. Primero pensamos que era algo pasajero, un dolor fuerte, una debilidad de esas que les dan a los señores cuando ya están grandes. Pero en pocos días, la cosa se puso más seria. Tuvieron que llevarlo a la ciudad para que lo atendieran. Al principio Itzel no quiso ir, se quedó conmigo porque teníamos una tienda de abarrotes en la parte de enfrente de la casa. Ella decía que si se iba el negocio se nos iba a caer, y sí, la tienda nos daba para muchas cosas. De ahí salía comida, escuela para el niño y pagos que no podían esperar. Yo le propuse cerrar 2 semanas, que lo importante era que ella estuviera tranquila y pudiera acompañar a su papá, pero Itzel me respondió que no quería dejar la tienda sola. También le preocupaba a nuestro hijo, que en ese entonces tenía 7 años. Yo le aseguré que podía hacerme cargo. Mi madre vivía cerca y podía echarme la mano con el niño. Además, yo trabajaba en mi herrería en la parte de atrás del patio. Pero la salud de mi suegro empeoró. Itzel empezó a pasar las noches sin dormir, y cada llamada que llegaba de la ciudad la ponía pálida. Yo la veía caminar de un lado a otro por la cocina. A veces se quedaba mirando la mesa sin decir nada. Entonces entendí que ella ya no podía quedarse. Una mañana me comentó que había pensado en pedirle ayuda a Citlali. Me explicó que su prima podía venir temprano a atender la tienda, que le pagaríamos por el favor, y que así el negocio seguiría abierto. La idea era que Citlali llegara cada mañana. Tendría una llave especial para entrar a la tienda, y se encargaría de vender mientras Itzel estuviera fuera. A mí no me gustó, me incomodaba que otra persona tuviera acceso a nuestra casa. Aunque solo fuera a la tienda, seguía siendo nuestro espacio. Itzel me notó serio. Me preguntó si no confiaba en su familia. Yo le respondí con cuidado, porque sabía que estaba cansada y preocupada. Le expliqué que no era eso, solo me parecía delicado entregar una llave y dejar que alguien se moviera por la tienda, como si fuera parte de la casa. Itzel me aseguró que Citlali ya había cambiado. Según ella, su prima estaba pasando por un momento difícil y necesitaba trabajo. Yo la vi tan desesperada que terminé aceptando. Sentí que si me negaba le iba a echar más peso encima. En ese momento pensé que era una solución incómoda pero necesaria. No sabía que estaba dejando entrar a una mujer que ya traía otra intención. Tampoco imaginaba que la envidia de Citlali iba a meterse en mi matrimonio como una humedad. Primero en silencio y después echando a perder todo porque así fue. Antes de seguir con este relato, quiero dejar algo claro para quien me escucha,
Por más cercano que parezca a alguien, por más familia que sea, si algo de esa persona les da mala espina, escuchen esa sensación. A veces uno abre la puerta por pena, por compromiso o por no quedar mal, y cuando quiere cerrarla ya tiene el problema sentado en la mesa. Citlali solo tenía la llave de la tienda, y también la de la barda de la casa. La tienda se abría desde adentro, y por eso necesitaba pasar primero por el patio. Al principio todo parecía normal. Llegaba temprano, abría la cortina y se ponía a atender como habíamos acordado. Yo casi siempre estaba atrás en la herrería. Desde donde trabajaba podía escuchar cuando llegaban clientes o, cuando ella me hablaba para preguntarme algo. Citlali no se quedaba solamente en la tienda, también entraba a la casa. A veces decía que iba por agua, en otras ocasiones pedía pasar al baño. Yo entendía que eran necesidades normales. El problema era la manera en que Citlali empezaba a moverse dentro de la casa. Entraba con mucha confianza, se asomaba a la cocina. A veces preguntaba dónde guardábamos ciertas cosas, aunque ya se le había explicado. También miraba demasiado, miraba los muebles, los trastes y hasta la ropa que estaba doblada cerca del lavadero. Durante esos días empecé a notar que Citlali era bastante indiscreta. Me hacía plática por cualquier cosa. Yo le respondía con frases cortas. Trataba de no darle mucha confianza. Cerrábamos la tienda a las 9 de la noche. Lo normal habría sido que se fuera rápido, pero a veces se quedaba más de la cuenta, se acercaba a la sala y me hablaba desde afuera. Yo salía pensando que quería comentar algo del negocio. Entonces empezaba a platicar de otras cosas. Una noche me habló de un hombre, con el que había salido semanas antes. Al principio parecía una conversación normal. Luego empezó a dar detalles que me hicieron sentir incómodo. Hablaba de cómo la trataba, de lo que él le decía, de las cosas que pasaban cuando estaban solos. Yo me quedé serio, sentí que esa conversación iba tomando un rumbo que no me gustaba. Le respondí que ya era tarde y que yo estaba cansado. Ella sonrió como si le diera gracia mi reacción. Me dijo que yo era muy serio. También comentó que Itzel tenía suerte tener un marido tan tranquilo. Yo no supe qué responder, solo cerré la puerta y me metí a la casa. Conforme avanzó la semana, noté otra cosa. Citlali empezó a vestirse diferente. Los primeros días llegaba de manera sencilla, después empezó a arreglarse más, usaba blusas más ajustadas, también se soltaba el cabello y se perfumaba demasiado. Yo intenté no darle importancia, me repetía que cada quien se viste como quiere, y que eso no tenía por qué significar algo. Cuando yo estaba en la cocina, ella entraba más seguido por agua. Cuando yo salía al patio, ella encontraba algún pretexto para pasar cerca. Si yo estaba hablando con un proveedor, se colocaba a un lado de mí como si necesitara escuchar todo. Me incomodaba sentirla tan pegada. A veces la sentía mirándome mientras yo acomodaba mercancía. Yo volteaba y ella fingía revisar las notas. Otras veces me preguntaba cosas simples, aunque ya sabía la respuesta. La situación se puso más clara durante la segunda semana. Ya habíamos cerrado la tienda. Eran como las 10 de la noche. Citlali y yo estábamos haciendo cuentas cerca de la zona de cobro. Yo tenía las notas sobre el mostrador. Ella estaba a mi lado con el dinero en la mano. Desde el principio noté que no dejaba de verme. Le pregunté si pasaba algo. Me respondió que nada. Luego comentó que hacía mucho calor. Se tocó el cabello y se lo hizo hacia un lado. Entonces se descubrió el cuello y suspiró como si estuviera cansada. Me dijo que en cuanto llegara a su casa se iba a bañar. Yo seguí contando, pero ella volvió a repetirlo. Comentó que se sentía pegajosa por el calor. Luego agregó que había sido un día muy pesado. Yo ya estaba demasiado incómodo. Cada vez estaba más cerca de mí. Su hombro casi tocaba el mío, y cuando le pedía una nota en lugar de pasarla por el mostrador, se inclinaba hacia mí. Ahí fue cuando tuve que decir algo. Le pedí que tomara su distancia. Se quedó quieta. Me miró como si yo hubiera dicho una barbaridad. Le aclaré que yo tenía esposa. También le recordó que ella estaba ahí para cuidar la tienda y ayudarnos durante la enfermedad de mi suegro. Citlali cambió la cara. Primero se hizo la confundida, después soltó una risa corta. Me respondió que yo estaba malinterpretando las cosas. Según ella, solo estaba haciendo su trabajo. También comentó que si ayudaba era por cariño a Itzel. Pero yo ya no era un muchacho ingenuo. Hay cosas que se sienten, y aunque no tengas una prueba en la mano, el cuerpo te avisa cuando alguien está cruzando un límite. De pronto su actitud cambió como si le hubiera dado un golpe en el orgullo. Cuando terminamos de contar, faltaba dinero. Era una cantidad notable, suficiente para anotarlo. Revisé las notas, miré las monedas, volví a contar los billetes. Citlali dijo que tal vez yo me había equivocado. También sugirió que a lo mejor le había dado mal el cambio a un cliente. Yo estaba nervioso y quería terminar de una vez. Así que no quise hacer más grande el momento. Le dije que tal vez las cuentas se habían mezclado con algún proveedor. Citlali tomó sus cosas. Antes de irse, me miró con una expresión muy rara. Parecía molesta. Cuando se fue, me quedé revisando la caja otra vez. El faltante seguía ahí.
Yo traté de encontrar una explicación, pero en el fondo, sentí algo que Citlali estaba sacando dinero de la tienda. En ese momento no podía probarlo, solo tenía dudas. Por esos mismos días, Itzel me habló desde la ciudad. Me comentó que su papá ya había mejorado un poco, pero también me explicó que le habían dado de alta del hospital, y ahora necesitaba cuidados completos. Por eso mi esposa iba a quedarse más tiempo. Se notaba preocupada y con ganas de volver, pero también atrapada por la situación de su padre. No me pareció bueno hablarle de lo que estaba pasando con Citlali. Ese tipo de cosas se pueden malinterpretar muy fácil. Podía parecer que yo estaba inventando un problema. A veces un hombre sale perdiendo en esas situaciones, aunque diga la verdad, porque la gente prefiere creer la versión más escandalosa, y Citlali ya tenía fama de saber llorar cuando le convenía. Por eso decidí callarme. Me dije que solo tenía que aguantar unos días más. Pero ese fue un grave error, porque cuando alguien entra a tu casa con mala intención, el silencio solo le da más espacio. Después de aquella noche el comportamiento de Citlali cambió. Había días en los que parecía molesta conmigo. Intenté no darle importancia, tal vez seguía resentida por lo que le había dicho, pero mientras atendiera la tienda y no armara problemas, yo podía aguantar cierta incomodidad. Pero otros días se portaba demasiado amable. Llegaba con comida, a veces llevaba tamales, otras guisado en un traste y comentaba que había hecho de más. Yo le agradecía por educación, pero casi nunca lo comía. Algo en mí no quería aceptar nada de sus manos. Ella se daba cuenta, me preguntaba si le tenía desconfianza. Yo respondía que ya había comido, entonces sonreía de una forma rara. También empezó a limpiar demasiado la tienda. Al principio pudo parecer algo bueno. Entraba y la encontraba barriendo. Decía que había mucho polvo. Una mañana la encontré rociando un líquido en los estantes. Traía una botella con atomizador. El líquido era claro, pero tenía un olor fuerte. Era más bien un olor amargo. Le pregunté qué estaba usando. Me dijo que era para ahuyentar cucarachas. Yo le respondí que en la tienda jamás habíamos tenido ese problema. Ella comentó que más valía prevenir. Después se rió y siguió rociando las esquinas, pero tampoco pensé en brujería. Para ese entonces yo solo la veía como una mujer rara. Ahora entiendo que durante esos días, Citlali estaba empezando su trabajo. Lo hacía por partes, un día en los estantes, otro día en la entrada, después en el patio y cuando pudo también dentro de mi casa. Yo no sabía que nos estaban trabajando con magia negra, solo empecé a sentirme extraño. Primero fue el cuerpo, me daban calambres mientras trabajaba, eran pequeños jalones en los brazos o en las piernas. A veces estaba soldando y la mano se me cerraba sola. Otras veces me daba una punzada en la espalda y tenía que dejar la herramienta. También se me resecaba la boca, como si hubiera estado hablando durante horas bajo el sol. Después empecé a perderle el sabor a la comida. Eso me preocupó, pero me dije que tal vez era estrés. Una tarde se me olvidó ir por mi hijo a la escuela. Eso nunca me había pasado. Le pedí disculpas y le expliqué que había tenido mucho trabajo. Después de eso, las madrugadas se volvieron más pesadas. Me despertaba a cada rato. Otras veces sentía el cuerpo tan raro que me metía a bañar. Era como cuando pasas demasiado tiempo bajo el sol. El cuerpo se siente seco, los hombros pesan, la cabeza se queda lenta. Así me sentía aunque hubiera estado todo el día bajo techo. También empecé a ver sombras dentro de la casa. Casi siempre pasaba por el rabillo del ojo. Estaba solo y de pronto veía algo moverse cerca de la cocina. Volteaba rápido y no había nada. En otras ocasiones sentía pasos en el pasillo. Me asomaba y todo seguía quieto. La casa empezó a sentirse distinta. Una tarde pasó algo que hasta la fecha recuerdo muy bien. Mi madre se había llevado a mi hijo. Yo me quedé trabajando en el patio trasero. Estaba a cortar unos fierros cuando vi una sombra pasar dentro de la casa. La vi por la puerta que daba a la cocina. Era una figura clara. Parecía una persona vestida de blanco como si llevara una bata corta. Al principio pensé que Citlali se había metido, dejé la herramienta y caminé rápido hacia la casa. Llamé su nombre y respondió. Entré a la cocina y revisé la sala. Después miré el cuarto y el baño. No había nadie. La puerta principal seguía cerrada. No había otra forma de pasar. Me fui directo a la tienda. Cuando me asomé, Citlali estaba atendiendo a una señora. Ni siquiera se dio cuenta de que yo la estaba mirando. Regresé al patio con una sensación muy fea. Quise convencerme de que el cansancio ya me estaba afectando, pero en el fondo yo sabía lo que había visto. Otra noche pasó algo peor. Era de madrugada y no podía dormir. Me levanté con la boca seca, tomé agua y después salí al patio para agarrar aire. Solo se escuchaban algunos perros lejos y el ruido bajo de los insectos. En el patio tenía herramientas por todos lados, una máquina vieja y algunas piezas apoyadas contra la pared. La zona donde yo trabajaba tenía un foco, al otro extremo estaba más oscuro. Ahí Itzel tenía varias plantas y un árbol mediano. Me quedé mirando hacia esa parte porque sentí un movimiento. Al principio pensé que era la sombra de una herramienta.
Luego vi una cabeza que estaba por encima de las plantas. Debajo tenía como un cuello demasiado largo. La figura se movió un poco. Después la cabeza se escondió rápido detrás del árbol. Parecía que había notado mi mirada. Entré a la casa de inmediato. Encendí la luz del patio desde adentro. Luego agarré un tubo que tenía cerca de la puerta. Salí otra vez con cuidado. No había nadie. Revisé detrás del árbol. Miré entre las macetas. También me asomé hacia la barda. Todo estaba cerrado, pero ese olor seguía ahí. Lo había notado desde días antes. No era olor a drenaje, tampoco era algo podrido. Era parecido a la carne cuando se queda mucho tiempo bajo el sol. Un olor caliente difícil de sacar de la nariz. Por esos días, las plantas de Itzel empezaron a marchitarse. Ella las cuidaba mucho. Me explicó cuál es regar diario y cuál es cada tercer día. Yo lo hacía como me pidió. Aún así las hojas empezaron a ponerse amarillas. Una planta se secó de un lado. Una maceta con albahaca amaneció negra de las puntas. Pensé que yo no estaba cuidándolas bien. Le eché más agua a algunas. A otras las cambié de lugar. Nada funcionó. En una ocasión encontré tierra regada cerca de una maceta. Pensé que había sido un gato, pero al acercarme vi unos puntitos oscuros mezclados entre la tierra. Parecían ceniza. También había unos hilos rojos muy delgados. Los junté con un papel y los tiré. Ahora sé que debí fijarme mejor. Mi error más grande fue seguir saliendo de la casa durante ese tiempo. A veces iba por material para la herrería, otras veces llevaba a mi hijo con mi madre. Mientras yo hacía todo eso, Citlali se quedaba sola. Tenía la llave de la barda, acceso a la tienda, y por la tienda podía pasar al patio. Después podía entrar a la cocina si quería. Yo mismo le había dejado abierta la casa sin entenderlo. Mucho después supe lo que hacía cuando se quedaba sola. Regaba cosas en las esquinas, ponía polvos debajo de los muebles, debajo del lavadero, entre las macetas. Eso fue lo que más coraje me dio cuando me enteré. La brujería no estaba solamente en la tienda. Citlali la había metido en toda mi casa, en el lugar donde comía mi hijo, en la cocina de mi esposa, en el patio donde yo trabajaba. Nosotros le dimos entrada por necesidad. Le dimos confianza porque era familia. En esos días yo todavía no sabía todo eso. Solo sabía una cosa. Mi cuerpo se estaba debilitando. Mi memoria fallaba. Y algo se movía por los rincones cuando yo creía estar solo. Casi un mes después de haberse ido del pueblo, Itzel regresó. Yo pensé que con ella en casa todo iba a calmarse. Sentía que su presencia podía acomodar otra vez las cosas. Durante los primeros días intentamos volver a la rutina, pero una tarde, Itzel se quedó seria mientras guardaba unos trastes en la cocina. Me preguntó si yo también sentía la casa rara. Comentó que el ambiente se sentía incómodo, como pesado. Era como si el aire estuviera encerrado, aunque las ventanas estuvieran abiertas. Me quedé callado unos segundos. La verdad era que yo sentía lo mismo desde hacía días. Solo me había acostumbrado a vivir con esa sensación. Itzel venía desgastada por lo de su papá. Yo también estaba mal por el trabajo y por todo lo que había pasado con Citlali. Pensamos que era estrés, una mala racha nada más. En ocasiones Itzel se quedaba parada cerca del pasillo y miraba la cocina. Decía que sentía a alguien observándola. Con los días empecé a ponerme peor. Me la pasaba nervioso y me costaba concentrarme. Además, casi no me daba hambre. Podía pasar el día con café y un pedazo de pan. Itzel me veía la cara y me preguntaba si estaba enfermo. Yo le respondía que solo estaba cansado, pero había algo más. Por las noches empecé a soñar con Citlali. Eso me daba vergüenza y también coraje. Eran sueños extraños. En algunos la veía dentro de la tienda. La cortina estaba cerrada y todo se veía oscuro. Yo sabía que era ella por su silueta, pero nunca podía verle bien la cara. A veces me hablaba con una voz suave, como si quisiera que me acercara. En otros sueños me sentía atrapado con su presencia. La veía parada detrás del mostrador, y su cara empezaba a cambiar. Tenía rasgos de Citlali, pero al mismo tiempo parecía otra persona. Fue entonces cuando mi pequeño empezó a notar cosas. Una tarde estábamos comiendo y se levantó de golpe. Empezó a sacudirse la espalda con desesperación. Itzel pensó que algo le había picado. Me acerqué y le revisé la camisa. No tenía ronchas, tampoco marcas ni algún animal encima. Dijo que había sentido algo caminándole por la espalda, algo con muchas patas. Revisé la silla y miré debajo de la mesa. No encontré nada. Mientras hacía la tarea, se sacudía los shoulders. Otras veces se rascaba, aunque no tuviera nada en la piel. Itzel le cambió las sábanas, sacudió el colchón y lavó su ropa. Nada cambió. Después empezó el miedo por las noches. Nuestro hijo ya no quería dormir solo. Ahora llegaba a nuestro cuarto en la madrugada. A veces tocaba la puerta con los nudillos. Otras nos llamaba con la voz quebrada. Decía que alguien lloraba junto a su cama. La primera vez sé que había tenido una pesadilla. Fui con él y revisé su cuarto. Miré debajo de la cama, abrí el ropero, revisé la ventana. No había nadie. Le aseguré que todo estaba bien, pero me agarró del brazo y me pidió que no lo dejara solo. Al día siguiente nos explicó mejor. Dijo que era una mujer. No la veía, solo escuchaba su llanto. Según él, la voz salía de un lado de la cama.
como si alguien estuviera hincado cerca del piso. Mi hijo no hablaba como si estuviera inventando. Hablaba confundido, como alguien que no entiende lo que está pasando. Una noche me quedé sentado en su cuarto. Quería comprobar si escuchaba algo. El niño intentaba dormir y yo permanecía junto a la cama. Durante un rato todo estuvo quieto. Luego escuché un sonido bajo. Era como un quejido. Venía de la esquina del ropero. Me levanté despacio y abrí la puerta del mueble. La ropa estaba en su lugar, no había nada. Al regresar a la silla, mi hijo ya estaba despierto. Tenía los ojos abiertos y la cara pálida. Me dijo que la mujer estaba detrás de mí. Sentí la espalda helada, volteé rápido, no vi nada. Pero la puerta del cuarto se movió un poco, como si alguien la hubiera empujado desde afuera. Cargué a mi hijo y lo llevé con nosotros. Itzel empezó a llorar en silencio. Me dijo que la casa tenía algo malo. Se levantó y fue por una botella de agua bendita que traía guardada. Itzel empezó por el cuarto del niño, roció las esquinas, luego la cama, después la puerta y la ventana. Rezaba bajito mientras lo hacía. Yo la seguía con mi hijo en brazos. No sabía si eso iba a servir, pero necesitaba creer que algo podía calmar la casa. También echó agua bendita en la sala, en la cocina, en la entrada de la tienda. Por un momento el ambiente se sintió menos pesado. Me comentó que tal vez con eso se iba a tranquilizar todo. Después de eso, Itzel empezó a notar cosas en la tienda. Al principio no me contó todo. Creo que intentaba convencerse de que eran nervios. Una noche llegó al patio trasero mientras yo estaba trabajando. Eran como las 8 y se me hizo raro verla ahí. A esa hora debía estar atendiendo la tienda. Traía la cara pálida. Me preguntó si yo había entrado hace un momento, respondí que no, y entonces me contó lo que había pasado. Alguien la había agarrado del hombro. No fue un roce ni una sensación ligera. Sintió una mano apretándole con fuerza. Itzel se quedó quieta porque pensó que era yo. Al voltear no encontró a nadie. La tienda estaba sola. Solo se escuchaba el refrigerador y el ruido de la calle. Después confesó que ya le había pasado antes. 2 veces sintió algo caerle en el hombro como tierra o polvo. Pensó que venía del techo y hasta revisó las láminas. Pero esa noche fue distinto. Esa vez sintió dedos, sintió presión en la piel. Cuando se tocó el hombro todavía lo tenía dolorido. A los pocos días habló por teléfono con una señora que había conocido en la ciudad. Era amiga de su madre y, según mi esposa, sabía de rezos y limpias. Tiempo atrás había ayudado a una hermana de Itzel. Decían que en su casa se manifestaba un difunto. Por eso mi esposa le pidió consejo. La señora hizo varias preguntas. Itzel le contó lo que pudo. Yo escuché parte de la llamada desde la cocina. La señora explicó que tal vez había un espíritu pegado a la casa. Nunca fue a nuestra casa, nunca vio la tienda. Solo guiaba a Itzel con lo que ella le contaba. Todo se lo indicó por teléfono. Primero le pidió usar sal en los lugares donde hubiera tierra. La idea no era cubrir todo el patio. Tenía que hacer pequeños círculos cerrados, uno cerca de las plantas, otro junto al árbol, también uno por la zona donde yo trabajaba. No importaba si eran grandes o pequeños. La señora aclaró que bastaba con poca sal, siempre y cuando el círculo quedara completo. Después le pidió preparar un altar pequeño dentro de la tienda. Debía estar en una esquina. Itzel puso una mesita baja detrás del mostrador. Encima colocó una veladora roja. En un plato puso canela, un limón partido a la mitad y unas ramas de ruda. Debajo del plato hizo una cruz con sal. La señora pidió dejar todo ahí varios días. Además, recomendó limpiar puertas y ventanas con vinagre. Mi esposa limpió la entrada de la tienda, luego pasó el trapo a la casa, las ventanas y el marco que daba al patio. Durante unos días la casa pareció calmarse. Mi pequeño durmió mejor. Itzel dejó de sentir que la tocaban en la tienda. El olor raro bajó un poco. Incluso yo pude trabajar sin sentirme tan confundido. Pensé que tal vez la señora tenía razón. Quizá era un difunto, quizás solo necesitaba que lo sacaran. Pero esa calma duró poco. Una madrugada Itzel me despertó asustada, me movió el hombro y pidió que me levantara. Tenía la voz baja, acababa de ver a alguien en la tienda. Según me contó, se levantó para ir al baño. Al darse cuenta de que no había papel, fue a la tienda por un paquete nuevo. Abrió despacio para no hacer ruido. Desde la casa entraba un poco de luz del patio delantero. También se metía la claridad de la calle por debajo de la cortina metálica. Con eso alcanzaba a verse parte del piso y del mostrador. Itzel dio unos pasos y se quedó helada. A unos metros de la entrada había una mujer parada. Estaba vestida de blanco, era alta, muy quieta y tenía el cuello largo. También dijo que había un olor horrible, el mismo olor caliente que yo había sentido en el patio, como carne dejada al sol. Itzel salió de la tienda sin agarrar nada. Cerró como pudo y fue directo a despertarme. Me levanté y fui a revisar. Encendí la luz de la tienda, no había nadie. Revisé detrás del mostrador. Miré entre las cajas, todo estaba cerrado. Itzel se quedó detrás de mí con las manos juntas. Repitió varias veces que era una mujer. Yo le dije que le creía y era verdad. Al día siguiente volvió a llamar a la señora. Le contó lo de la mujer en la tienda.
La señora respondió que esas manifestaciones podían hacerse más fuertes cuando empezaba una limpia. Según ella, el difunto se resistía a irse, por eso aparecía con más claridad. Pero ahora pienso que la señora se equivocó desde el principio. O tal vez nosotros la confundimos sin querer. Ella creía que era un espíritu, pensaba que había un difunto pegado a la casa. Nunca imaginó que aquello venía de un trabajo de brujería. Todo se salió de control una noche. Desde la cena me sentía muy mal, no tenía hambre, y llevaba días comiendo casi a fuerzas. Itzel ya se había dado cuenta. Me miraba el plato y luego me miraba a mí. Esa noche me pidió que al menos no me acostara con el estómago vacío. Acepté para no discutir, solo me tomé un vaso de leche. Después me acosté con una pesadez rara en el cuerpo, el estómago se me revolvía. Era como si algo estuviera atorado adentro. Había una presión muy fea en mi vientre. El cuerpo quería sacar algo y no podía. Me quedé dormido por ratos. Despertaba sudando y volví a cerrar los ojos. En algún momento de la madrugada, el dolor me levantó de golpe, sentí una punzada tan fuerte que casi no pude moverme. Intenté sentarme en la cama y me sostuve de la mesa de noche. Mi esposa despertó al escuchar mi respiración. Me preguntó qué tenía. Quise responderle, pero la garganta se me cerró. Una arcada muy fuerte me obligó a levantarme. Intenté llegar al baño, no alcancé. A mitad del cuarto empecé a sacar un líquido oscuro por la boca. El olor era horrible, olía como descompuesto. Caí de rodillas, mi mujer gritó mi nombre y corrió hacia mí. Yo temblaba, también sentía la piel hirviendo. De esa parte recuerdo poco, tengo imágenes sueltas. La voz de mi esposa, la luz prendida del cuarto, mis manos apretando el piso, algo feo parecía moverse dentro de mí. Itzel intentó levantarme, me decía que respirara, pero el cuerpo no me obedecía. Como pudo me sacó hacia el patio, pensó que el aire fresco podía ayudarme. También quiso llevarme a la pileta para mojarme la cara. Íbamos avanzando cuando volví a caer. Mis manos quedaron sobre la tierra húmeda. Otra arcada me dobló el cuerpo, seguí sacando ese líquido oscuro. El olor se hizo más fuerte, me dio tanta vergüenza y tanto miedo que empecé a llorar. Mi esposa se agachó a mi lado, me hablaba pero casi no entendía. Entonces sentí algo atorado en la garganta, una arcada más me dejó sin aire. Esta vez no salió líquido, salió cabello, lo sentí pasar por mi boca, era una bola enredada. Al sacarlo pude respirar un poco mejor, me quedé temblando sobre la tierra. Solo sabía que me sentía destruido como si me hubieran vaciado por dentro. Mi mujer logró llevarme hasta la pileta, me echó agua fría en la cara. Después me metió los brazos y el pecho al agua para bajarme la calentura. Poco a poco pude equilibrarme, la respiración se me acomodó. Esa madrugada Itzel ya no durmió, se quedó sentada cerca de mí. Yo permanecí en la cama con el cuerpo cansado y la boca amarga. Al otro día mi esposa revisó lo que había salido. Era una bola de cabello, parecía de mujer, estaba enredado y oscuro. Ahí entendimos que aquello ya no era una simple presencia. Algo nos estaban haciendo. Mi esposa ya no quiso hablar con la misma señora. Me comentó que tal vez había querido ayudar, pero no parecía entender lo que estaba pasando. Entonces buscó a un curandero de otro pueblo. No voy a entrar en muchos detalles de esa visita, porque eso no es lo importante. Lo importante fue lo que nos dijo. Preguntó quién había estado entrando a la casa. También quiso saber si alguna mujer tenía acceso a la tienda. Los dos pensamos lo mismo, Citlali. El curandero nos dijo que la casa no tenía solo un espíritu. Había un trabajo metido, brujería. La había llevado una mujer que estuvo entrando a nuestra casa durante esos días. Alguien cercano, una persona capaz de moverse sin levantar sospechas. Era su prima, era familia, la misma mujer a la que Itzel había llamado para ayudarnos, mientras su papá estaba enfermo. El curandero explicó que el trabajo no parecía tener un solo objetivo. No era únicamente para enfermarme o separarnos como pareja, era una cosa revuelta, hecha con coraje, con envidia y celos, como si esa mujer hubiera querido ensuciar todo lo que veía en nuestra casa. Eso nos tomó por sorpresa, sobre todo a Itzel. Le costaba creer que Citlali pudiera tener tanta envidia. Frente a ella siempre hablaba bonito, la abrazaba, le decía que la admiraba. Comentaba que su matrimonio se veía estable, y que su tienda estaba muy bien puesta, pero ahora esas palabras sonaban distinto. Citlali no solo estaba celosa de mi mujer, también estaba molesta conmigo. Le había dolido que yo no le siguiera el juego. Le molestó que pusiera distancia. Una persona así puede convertir el rechazo en odio. El curandero nos dijo algo que nunca olvidé. La envidia casi nunca llega gritando. A veces se sienta en tu mesa, te saluda de beso, pregunta cómo estás, y mientras tú la tratas con confianza, ya está buscando por dónde hacerte daño. También comentó que los trabajos más pesados que él había visto venían de gente cercana. Personas que conocen tus horarios y tus problemas. Gente que sabe dónde duermes, dónde comes. Por eso hacen tanto daño. No necesitan forzar la puerta, uno mismo se las abre. El curandero nos explicó que todavía se podía limpiar la casa. Primero había que encontrar lo que Citlali había dejado escondido. Mientras esas cosas siguieran adentro, todo iba a volver.
Aunque rezáramos y limpiáramos, la raíz seguía metida en nuestra casa. Mi mujer no se quedó callada. Tal vez algunos pensarán que nosotros agachamos la cabeza y dejamos todo así. Pero Itzel no era de esas personas. Cuando entendió que su prima había metido brujería en nuestra casa, se llenó de coraje. Al día siguiente fue hasta la casa de la madre de Citlali. Yo la acompañé porque no quería que fuera sola. La madre estaba en la casa y Citlali también. Apenas nos vieron llegar, supieron que no íbamos de visita. Mi mujer entró seria. Le dijo a la señora que su hija nos había hecho brujería. También le exigió que le pusiera un alto. Citlali se hizo la sorprendida, abrió los ojos y preguntó de qué estábamos hablando. Luego soltó una risa seca, dijo que tenía cosas más importantes que hacer. Mi esposa no se tragó nada de eso, le reclamó de frente. Le dijo que era una envidiosa, también le echó en cara lo de la tienda y todo lo que había hecho mientras ella no estaba. Citlali siguió negándolo, decía que estábamos locos. La madre se metió de inmediato para defenderla. Según ella, su hija podía hacer muchas cosas, pero no era una bruja. Eso encendió más a mi mujer. Le reclamó cómo se había atrevido a coquetear conmigo. Le dijo que se aprovechó de su ausencia para andar de arrastrada. Yo sentí una vergüenza muy grande. No porque fuera mentira. Me dio vergüenza ver hasta dónde había llegado todo. Itzel estaba ardiendo de coraje. Por un momento pensé que se le iba a ir encima, me acercé para detenerla. Ella me apartó con el brazo sin dejar de mirar a Citlali. La madre empezó a gritar que nos fuéramos. Su prima solo sonreía de lado. Era la cara de alguien que disfruta ver el pleito que provocó. Al final salimos de ahí sin que aceptara nada. Pero esa visita empeoró todo. La madre de Citlali la defendía demasiado. No quiso creer que su hija le estaba haciendo daño a una familia. Itzel solo repetía que Citlali no se iba a salir con la suya. Mi esposa no se quedó con los brazos cruzados. Empezó a contar lo ocurrido en el pueblo. No lo hizo como chisme pequeño. Lo dijo con nombres, con detalles, con todo lo que nos había pasado. La gente ya sabía que Citlali era conflictiva. Su fama jamás había sido buena. Pero después de eso el rechazo creció. Muchos empezaron a llamarla la bruja. Otros decían que no era la primera vez que hacía algo así. Nosotros empezamos a enterarnos de más cosas. Una señora nos contó lo de una muchacha de 19 años. La joven tenía un novio de unos 20. Al parecer Citlali se había encapchabré con ese muchacho. Como él no le hizo caso, buscó la manera de quitárselo a la novia. Decían que también le habían hecho un trabajo de brujería. No sé si todo era verdad. En los pueblos la gente agrega cosas cuando habla. Pero después de lo que vivimos ya no sonaba imposible. Mi mujer lloraba de rabia. Me decía que no podía creer que hubiéramos confiado en una mujer así. Mientras tanto, el curandero seguía ayudándonos. Nos daba indicaciones para limpiar la casa. También nos mandaba remedios para que el ambiente se sintiera menos pesado. Con los días, la tienda empezó a sentirse un poco más tranquila. Pero el curandero insistía en algo. Decía que todavía faltaba encontrar la fuente. Según él, en nuestro terreno había una cruz de madera roja. Esa cruz era el corazón del trabajo. Mientras siguiera escondida en la casa, la brujería podía volver a agarrar fuerza. Buscamos por todos lados. Moví cajas en la tienda, saqué costales, revisé detrás de los estantes. No encontramos nada. Pasaron varios días así yo empecé a desesperarme. El curandero aseguraba que la cruz estaba en nuestra casa, pero por más que buscábamos no aparecía. Llegué a pensar que tal vez la había visto mal, o que Citlali la había sacado antes de que nos diéramos cuenta, pero el hombre insistía. La fuente seguía en el terreno. Al final la encontramos en el lugar menos pensado. Estaba debajo del tanque de gas. Nuestra estufa funcionaba con gas. El tanque estaba fuera, justo detrás de la pared de la cocina y en una esquina del patio trasero. Una tarde se terminó el gas y tuve que cambiarlo. Yo ya estaba harto de buscar esa cruz. Hasta pensé que íbamos a rendirnos, pero al mover el tanque vi algo pegado al piso. Primero creí que era un pedazo de madera sucia. Me agaché y sentí un escalofrío. Era la cruz. Un poco más grande que mi mano, estaba pintada de rojo. Tenía manchas oscuras y las puntas estaban cubiertas con algo extraño. Parecía cuero seco. También tenía hilo enredado. No quise tocarla directamente, llamé a mi esposa. Ella llegó y se quedó mirando la cruz sin hablar. Después, con un trapo viejo, la levantó con cuidado y la envolvió. Se la llevó al curandero ese mismo día. No la dejamos ni una hora más dentro de la casa. Esa era la fuente, o al menos eso nos explicó el santero. Dijo que cada trabajo oscuro tiene un punto principal. En nuestro caso era esa cruz roja. Su prima había escondido el corazón de su brujería debajo del tanque de gas, en un lugar donde casi nadie revisa. Un lugar pegado a la cocina, cerca de donde comíamos. Claro que había más cosas escondidas. El curandero nos dijo que Citlali había dejado varios trabajos pequeños, pero esa cruz era la fuente principal. Era lo que alimentaba todo lo extraño que estábamos viviendo. Después de encontrar la cruz roja, intenté enfocarme en mi familia. Eso era lo único que me importaba. Quería que mi hijo volviera a dormir tranquilo.
no pedía. El curandero siguió ayudándonos. También nos dio remedios para que el ambiente se sintiera menos cargado. Poco a poco la situación empezó a mejorar. La casa seguía rara en algunas horas del día, pero ya no se sentía como antes cuando el aire estaba pesado. La tienda también empezó a sentirse más tranquila, según él. Esa mujer estaba haciendo todo lo posible para que la limpieza avanzara más lento. Cada vez que nosotros quitábamos algo, ella buscaba otra manera de ensuciar, y eso comenzó a notarse fuera de la casa, porque el problema ya no estaba solamente entre nosotros. La familia se dividió. Unos defendían a Itzel, otros defendían a Citlali. Había gente que decía que mi esposa estaba exagerando. También había personas que aseguraban haber visto cosas raras alrededor de Citlali desde hacía años. Los vínculos empezaron a romperse. Tíos que antes se saludaban dejaron de hablarse. Primas que convivían en fiestas familiares comenzaron a evitarse. Además, gastamos mucho dinero. Créame que recuperar la paz nos salió caro. El curandero cobraba bastante. Yo no me quejaba porque veía cambios, pero cada gasto nos recordaba que estábamos pagando por el daño que otra persona provocó. Cuando parecía que todo iba mejor, ocurrió lo peor. Fue una madrugada. Yo estaba dormido cuando sentí un olor a quemado. Al principio pensé que venía de la cocina. Abrí los ojos y me quedé quieto. El olor era fuerte. Luego Itzel se levantó de golpe, me dijo que había humo. Al prender la luz, vimos el cuarto lleno de una nube gris. Mi esposa empezó a toser. Yo me levanté como pude y abrí la puerta. El calor me golpeó la cara, la casa estaba ardiendo. Por un segundo no entendí nada. Solo escuché a Itzel gritar el nombre de nuestro hijo. Ahí reaccioné, corrí hacia su cuarto. El pasillo estaba lleno de humo. Me cubrí la boca con la camisa y avancé pegado a la pared. La puerta de su habitación estaba medio cerrada, la empujé con el hombro. Mi niño estaba en la cama, no respondía. Lo levanté en brazos y sentí que el cuerpo se me aflojaba del miedo. No sé de dónde saqué fuerzas. Lo envolví con una cobija y salí como pude. Itzel iba detrás de mí, tosía y lloraba al mismo tiempo. Cuando llegamos al patio, los vecinos ya estaban afuera. Alguien había visto las llamas desde la calle. En el pueblo no teníamos bomberos. Por suerte, un vecino tenía un pozo de agua. Encendieron el sistema y sacaron una manguera larga. Otros corrieron con cubetas. También llegaron hombres con costales mojados para golpear las partes donde el fuego avanzaba. Todo fue un caos, gente gritando, perros ladrando, mi esposa abrazando a nuestro hijo. Yo apenas podía mantenerme de pie. Recuerdo las llamas moviéndose demasiado rápido. Era raro, no parecía fuego normal. En algunas partes se veía un brillo azulado, como si quemara con más fuerza en ciertas esquinas. Lograron controlar el fuego después de mucho esfuerzo. La casa quedó dañada. La tienda perdió mercancía. Varios muebles se echaron a perder. Pero lo material se podía recuperar. Lo que más nos golpeó fue entender que alguien había provocado aquello. No fue un accidente. Todo indicaba que alguien había prendido fuego a propósito. El curandero fue muy claro cuando hablamos con él. Nos dijo que esa noche alguien quiso borrarnos del camino. También nos advirtió que eso ya no era solamente brujería. Había una intención muy oscura detrás. Yo sentí un coraje que no sabía dónde poner. Por esos días, Citlali estaba saliendo con un muchacho. Ese hombre tenía conocidos en la parte alta de la sierra, gente pesada que se movía por dinero y por favores. Según nos contaron, Citlali pagó para que fueran a prenderle fuego a nuestra casa. No puedo decir que yo lo vi con mis propios ojos, pero el pueblo empezó a hablar, y cuando un pueblo habla de esa manera, tarde o temprano salen verdades. Así que la culpa cayó directamente sobre Citlali, pero a ella pareció no importarle. Al contrario, se paseaba por el pueblo como si nada. Parecía intocable, como si estuviera segura de que nadie se atrevería a hacerle nada, porque una persona que hace daño y todavía se siente protegida puede llegar más lejos de lo que uno imagina. Después de eso, la vida parecía estar en contra de nosotros. Yo intentaba hacerme el fuerte, pero por dentro también tenía miedo. Una noche hablamos con calma, nos sentamos en la cocina y aceptamos lo que ninguno quería decir. Ya no estábamos seguros en el pueblo. Primero fue la brujería, después fue el incendio, y si ya había llegado hasta ese punto, nadie podía asegurarnos que no intentara algo peor. Mi mujer me dijo que lo mejor era irnos unos días con sus padres. Su papá seguía delicado, y ella no quería contarle todo con tanto detalle. Decía que solo íbamos a visitarlos, que tal vez nos quedaríamos un par de semanas, mientras las cosas se enfriaban. Llegamos con mis suegros pensando que sería algo temporal, pero terminamos quedándonos casi 2 años. Al principio me costó mucho aceptar eso, sentía impotencia. Me preguntaba qué habíamos hecho para merecer tanto daño. No andábamos buscando problemas con nadie y de pronto, una mujer nos había destruido la paz solo porque tenía envidia. También por coraje, porque yo no acepté sus insinuaciones. Una persona puede odiarte por cosas que tú ni siquiera provocaste. Citlali siguió haciendo ruido en el pueblo. Según nos contaban, presumía que nadie podía tocarla. Decía que Itzel se había ido porque le tuvo miedo,
como si todo hubiera sido un pleito de mujeres, y no una desgracia que casi acaba con nuestra familia. Mi esposa escuchaba esas cosas y se ponía mal. A veces lloraba de coraje, otras veces se quedaba callada por horas. Con el tiempo la situación empezó a cambiar, y al final las cosas tomaron otro rumbo. No digo esto con alegría. Tampoco me gusta hablar como si uno celebrara la desgracia ajena. La madre de Citlali no tenía la culpa de todo, aunque sí es verdad que siempre la defendió demasiado. Nunca quiso aceptar lo que su hija estaba haciendo, y esa forma de protegerla también permitió muchas cosas. Citlali empezó a juntarse con gente más pesada, personas de la parte alta de la sierra, gente con la que uno no juega. Según nos contaron, ella se metía con uno y con otro, hacía promesas, pedía favores, luego hablaba de más. Al final se acercó a personas con las que no debía meterse. Una madrugada sucedió algo que nadie pudo evitar. Solo diré que una camioneta extraña se estacionó frente a la casa de Citlali. Después hubo gritos, hubo movimiento, y al amanecer todo el pueblo ya sabía lo que había pasado. Citlali y su madre perdieron la vida. La noticia nos llegó lejos. Estábamos en casa de mis suegros. Itzel se quedó sentada cuando se lo dijeron. Solo se quedó mirando al piso. Yo sentí un nudo en la garganta, no porque la extrañara, sino porque todo había terminado de una manera muy triste, pero escogió meterse donde no debía, y hay caminos que tarde o temprano cobran factura. Al mes de ese suceso regresamos al pueblo. Solo fuimos de visita. Queríamos ver la casa, también queríamos saber cómo estaba el ambiente. Gran parte de la familia seguía con miedo. Nadie quería hablar demasiado. Todos bajaban la voz cuando se mencionaba a Citlali. Nosotros tampoco queríamos que nos vincularan con lo ocurrido, así que fuimos con cuidado. Luego nos regresamos con mis suegros. Volvimos a vivir en el pueblo 6 meses después. Para entonces todo se sentía distinto. La gente ya no hablaba tanto. Los problemas familiares seguían ahí. Pero el miedo había bajado. Nos tomó casi un año recuperar nuestra vida. Arreglamos la casa poco a poco. La tienda volvió a abrir. Mi herrería también regresó a funcionar. Pero nosotros ya no fuimos los mismos. Con el tiempo entendí algo. La gente que hace daño puede sentirse fuerte por un tiempo, pero la vida tiene memoria. Y tarde o temprano cada quien se encuentra con lo que sembró. Hasta el día de hoy seguimos en el pueblo. Nuestro hijo ya se casó y vive en la ciudad con su esposa. Cuando viene a visitarnos, todavía se queda mirando la casa en silencio. La tienda ya no es tan grande como antes, pero nos da para vivir tranquilos. Eso es lo único que uno termina queriendo después de vivir algo así. Tengan cuidado. ¿Con quién dejan entrar a su casa? A veces uno piensa que por ser familia no puede pasar nada. Pero hay personas que se acercan por envidia, otras por coraje. Algunas solo quieren ver a los demás arrastrarse. No siempre necesitan una razón grande. A veces les basta con no tener lo que tú tienes. Pidan por su casa y por sus hijos. Y si algo dentro de ustedes le dice que alguien trae mala intención, escuchen esa sensación, porque una puerta abierta por confianza puede convertirse en la entrada de todo lo que después cuesta años sacar. Si les gustó el contenido, no duden en suscribirse. Me encantaría poder celebrar esta meta con ustedes. Recuerden que tenemos una cita en la próxima experiencia paranormal. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.